Hechos 1, versículos 9, 10 y 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermanos amados, paz del Señor. El ministerio del Señor Jesucristo, el trabajo del Señor Jesucristo no acabó cuando ascendió a la majestad de las alturas. En Juan, él enseñó a los discípulos, a los 12 apóstoles, que él se iba a ir, pero iba a dejar a alguien para que continuara el trabajo que él inició con ellos, y era el Espíritu Santo, el Paracletos. O sea que el Paracletos iba a continuar la obra preciosa que inició nuestro amado Señor Jesucristo en la tierra. Y nuestro Señor Jesucristo ascendió a la diestra del Padre, pero nuestro Señor Jesucristo aún sigue trabajando. Él no solamente trabajó cuando vino a encarnarse, al ir a la cruz, morir por nosotros, resucitar y ascender. Su obra no culminó ahí. El Señor Jesucristo, aún después de ascender a la majestad de las alturas, sigue trabajando. El Dios creador de todas las cosas descansó y reposó en Génesis capítulo 2 porque vio el hombre a su imagen y semejanza. Y recuerde que Dios reposa cuando encuentra satisfacción y plenitud. Y cuando ve al hombre que se parece a él y es su imagen y lo representa, reposa. Pero recuerde que entró el pecado y el hombre no puede reposar en el pecado. Entonces viene el Señor Jesucristo y viene a obrar la redención. Y cuando obra la redención, entonces el Señor Jesucristo asciende a la majestad de las alturas. Y hoy sigue muy activo, sigue trabajando. Y es lo que vamos a considerar, a empezar a considerar en la epístola a los Hebreos. Vamos a ver cómo la epístola a los Hebreos nos revela el servicio celestial que tiene nuestro amado Redentor. Acabamos de leer un texto en Hechos, capítulo 1, versículo 9, donde nos revela algo. Y es que nos revela que Jesucristo ascendió a los cielos. ¿Bien? Lucas, en el Evangelio, en el capítulo 24, 50, dice que el Señor, después de resucitado, se apareció a los discípulos. Estuvo con ellos y los llevó a los alrededores de Betania. Betania quedaba más o menos como unos 4 kilómetros de Jerusalén. ¿Bien? Lucas no nos dice exactamente a dónde lo llevó, pero cuando vemos Hechos, capítulo 1, versículo 12, nos dice que el lugar donde estaban, el lugar exacto de la ascensión del Señor, es el Monte de los Olivos. Era la última vez que Cristo iba a estar con ellos, ahí, acá en la tierra, y entonces les da unas últimas instrucciones, porque ya va a ascender, va al cielo, y entonces las últimas instrucciones tienen que ver con el reino de Él acá en la tierra y con lo que se conoce como la Gran Comisión, ¿bien? De llevar el Evangelio a todas las naciones. Cuando Él termina esas palabras, el texto dice que empezó a ascender, a romper las leyes de la gravedad, empezó a ascender y una nube lo ocultó de los ojos de los discípulos. ¿Bien? Entonces esa nube nos enseña y nos muestra que el Hijo de Dios ha entrado con su humanidad glorificada en la gloria celestial.
salió de la eternidad con su naturaleza divina, vuelve a la gloria celestial ahora con dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Bien? Y la ascensión del Señor es muy importante teológicamente porque nos revela la entrada del sumo sacerdote celestial al santuario celestial. El versículo 11 termina diciendo que de la misma manera como le hemos visto ir al cielo, así volverá. Quiere decir entonces que en su segunda venida vendrá en el proceso inverso. Aquí una nube se lo llevó, ahora una nube lo traerá. Hermano, pero Apocalipsis dice que viene montado en un caballo. Y así lo canta Juan Luis Guerra. Eso es una figura. El caballo en el Antiguo Testamento simbolizaba fuerza. Es como si iba a ir a la guerra. Eso es lo que simboliza. Porque ya no viene como cordero, viene como león a juzgar. Bien, entonces el Señor ascendió al cielo hasta que la nube lo ocultó, ¿cierto? Y aparecerá nuevamente en la tierra en una nube. Y cuando iba ascendiendo, el texto nos dice que una nube lo ocultó, pero hasta este momento no nos dice el texto para dónde se fue. Solo dice que una nube lo ocultó. No sabemos si los discípulos se acordaron de Daniel 7 cuando dicen que uno semejante al Hijo del Hombre se acercó al anciano de días. No sabemos si los discípulos se acordaron del Salmo 110, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabez de tus pies. Bien, no lo sabemos, solo que Hechos 1:8 no nos dice a dónde se fue, solo que una nube lo ocultó de los ojos. Claro, más adelante en Hechos ya los apóstoles empiezan a revelar a dónde estaba el Señor. Entonces queremos mostrar, uno, que Hechos nos revela que el Señor ascendió a los cielos. Dos, Apocalipsis, vamos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 12 y 13. Voy a leer de la Biblia textual y les voy a mostrar una diferencia. Apocalipsis 1, versículo 12 y 13 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido, mire cómo traduce esta traducción, de una túnica talar y ceñido a la altura de pecho con una faja de oro. Reina y Valera dice en el versículo 13 que una ropa que le llegaba hasta los pies. ¿Puede ver? Bueno, el texto griego cuando dice ropa que le llegaba hasta los pies es una sola palabra griega. Y es la palabra griega poderes. Una sola palabra griega, ropa que le llegaba hasta los pies. Esa palabra poderes viene del vocablo griego pous, que significa pie, y aro, que significa unir. Entonces, una ropa que lo unía hasta los pies. O sea, quiere decir que era un vestido largo. Bien, ese que era semejante al Hijo del Hombre estaba vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, y en el pecho estaba ceñido con un cinto de oro. Esa palabra griega poderes, ropa que llegaba hasta los pies, en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, describía la túnica sacerdotal del sumo sacerdote, de Aarón. Bien, en Éxodo 28:4 aparece una palabra en hebreo que es la ketonet, que ahí en Reina y Valera traduce como túnica. Bien, entonces esta palabra poderes, cuando la miramos en el Antiguo Testamento griego, la Septuaginta, hace referencia a la túnica del sumo sacerdote. Josefo, un escritor judío del tiempo de los apóstoles, del final del tiempo de los apóstoles,
tiene varios libros, uno que se llama Guerra de los Judíos y uno que se llama Antigüedades de los Judíos. Y Josefo dice que las vestiduras que usaba el sumo sacerdote era una túnica larga que le llegaba hasta los pies. Así lo dice Josefo en Antigüedades de los Judíos. Bien, entonces esta visión de Cristo glorificado con la túnica, poderes, bien, y el cinto corresponde con las vestiduras sacerdotales del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que en esta visión Juan está viendo a Cristo resucitado en su ministerio sumo sacerdotal en el cielo. No solamente sumo sacerdotal, si usted mira el versículo 13, también aparece con el versículo 14 con cabellos blancos. ¿A qué hace referencia el cabello blanco? Él está también como juez. Bien, entonces queremos centrarnos en el carácter del sumo sacerdote de Jesucristo hoy. Entonces, Hechos nos dice que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Apocalipsis nos revela cómo está, nos revela dónde está y cómo está. ¿Qué nos revela entonces Apocalipsis? Apocalipsis nos muestra que está en el cielo de Dios como sumo sacerdote, o al menos hasta el momento tiene vestiduras sacerdotales, vestiduras propias del sumo sacerdote. Bien, entonces el sumo sacerdote, ¿qué era el sumo sacerdote? Eran hombres que tenían acceso a la presencia de Dios en el tabernáculo o en el templo, bien, y estos hombres abrían el camino a los demás hombres para que los hombres pudieran dirigirse a Dios. Ahora el Señor Jesucristo está a la diestra de Dios y como sumo sacerdote está abriendo el camino para que los creyentes podamos acercarnos libremente a la presencia de Dios. Y el sacerdocio que está ejerciendo el Señor Jesús en estos momentos es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y esto es lo que vamos a empezar a considerar en la epístola a los Hebreos. El sacerdocio según el orden de Melquisedec de Jesucristo. Quiero mostrarles esta traducción, la Pechita, la traducción aramea del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. No es una traducción autorizada porque el autorizado es el griego, pero mire cómo traduce el arameo del capítulo 1, versículo 13 de Apocalipsis. Dice: y en medio de los candeleros se encontraba uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una vestidura sacerdotal. ¿Ve? La Pechita traduce inmediatamente que ese poder es una vestidura sacerdotal. O sea que el arameo lo coloca inmediatamente como un sacerdote, y ahí hay una nota al pie de página que dice el efod, que era una vestidura sacerdotal. Bien, entonces tiene la túnica que le llega hasta los pies y tiene un cinto que se ciñe por el lomo. Ceñir es amarrar, apretar. Bien, los sacerdotes del Antiguo Testamento se ceñían los lomos para poder ejercer su ministerio. Aquí Cristo, como nuestro sumo sacerdote, es revelado con un cinto de oro ceñido en el pecho. Hermano, Cristo lo que está haciendo ahora en medio de las iglesias es que está cuidándolas con amor, pecho, cuidado, cariño. Y aunque el cinto es de oro, habla entonces de su fortaleza, divinidad, para poder cuidar las iglesias. Entonces vemos dos características revelacionales de Cristo en este pasaje. Uno, que es un sumo sacerdote por las vestiduras sacerdotales y es semejante al Hijo del Hombre. Aunque es divino, también es humano. El Dios hombre está a la majestad de las alturas sirviendo a su iglesia, ministrando a su iglesia. Entonces él, como sumo sacerdote, cuida las iglesias en su humanidad. Bien,
Entonces, Hebreos nos dice que ascendió. Apocalipsis nos dice dónde está y cómo está. Pero la epístola a los Hebreos es la que nos va a explicar su ministerio celestial. Y eso es lo que vamos a considerar hoy. Vamos a empezar a considerar el ministerio celestial de Cristo, que empieza con Hebreos capítulo 4, 14 y va casi hasta el capítulo 10. Capítulo 4 empieza a hablar del ministerio celestial de Cristo. Capítulo 5, el 6, hay un paréntesis. Luego lo vuelve a tomar el 7. Luego el 8 sigue hablando del servicio sacerdotal. El 9 y el 10. Entonces vamos a ver varias reuniones acerca del ministerio sacerdotal del Señor Jesucristo. Bien, volvamos a Hebreos. Vamos a Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Hebreos 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Recuerde que en los versículos anteriores, ¿de qué habló? De la palabra, que la palabra de Dios era más cortante que espada de dos filos. Entonces pasa de la palabra de Dios al sumo sacerdocio que ha provisto Dios para el hombre. Y ahora, porque ya el sumo sacerdocio lo habló en el capítulo 2 muy rápido, ahora el Espíritu Santo sí va a profundizar en el misterio del ministerio sacerdotal de Jesucristo según el orden de Melquisedec. Recuerde que Hebreos es una epístola ¿de qué? Contrastes. Ha mostrado la superioridad del Hijo sobre los profetas, sobre los ángeles, sobre Adán, sobre Moisés y sobre Josué. Y va a seguir mostrando la superioridad ahora sobre uno de los servicios espirituales más altos en la nación de Israel, el sumo sacerdote. Y en este caso, ¿quién? Aarón. ¿Bien? Y estos 3 versículos van a preparar el terreno para mostrar la superioridad de Cristo como sumo sacerdote sobre Aarón y su sacerdocio levítico. Versículo 14. Por tanto, ¿qué significa ese por tanto? ¿Qué hace el escritor? Introduce la conclusión de la idea anterior y va a servirle como puente para abrir una nueva idea. Bien, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Mire su Biblia, amado hermano. Cristo no solamente es presentado como sumo sacerdote. Mire su Biblia. Es presentado como el gran sumo sacerdote. Aarón en el antiguo pacto nunca se le llamó gran sumo sacerdote. Es a Cristo. Ningún sumo sacerdote del Antiguo Testamento tuvo ese título. Solo lo tiene Cristo, porque Él es el gran sumo sacerdote. Entonces, como es el gran sumo sacerdote, consideremos ese adjetivo, porque es grande. Porque Cristo es grande en comparación con Aarón. Es grande tanto en su persona como en su obra. En su persona, Cristo es divino, Aarón no. Cristo es Dios, Aarón no. En su obra, Cristo perfeccionó a los que se acercan a Él. Aarón no podía perfeccionar al pueblo de Israel. Tenía que cada año ofrecer sacrificio para poder que los israelitas fueran aceptos delante de Dios. Es grande porque realizó su obra en la tierra y ahora ejerce un ministerio en los cielos. Aarón no. Es grande porque transformó el juicio, el trono de Dios, que era un trono de ira, en un trono de gracia para los creyentes. Aarón no. Es grande
porque reemplazó todas las órdenes sacerdotales existentes en la tierra. Ya no hay necesidad de sumos sacerdotes en la tierra. El sentido del sumo sacerdocio ahora encuentra una plena realización en él. Es grande por eso. Es grande porque más. Mire su Biblia, el versículo 14. Penetró en los cielos. Traspasó los cielos. Mire, esta es una figura comparativa impresionante con el Antiguo Testamento. Aarón, el sumo sacerdote, podía entrar una vez al año y traspasar el velo para entrar a la presencia de Dios. Una sola vez al año, para poder traspasar el velo y entrar al Santo de los Santos, al lugar santísimo. Pero hermano, Jesús penetró, traspasó los cielos, ascendió como hombre a la presencia de Dios. Cristo, después de que resucitó y hizo su obra de darse por nuestros pecados, entró en el mundo invisible de Dios desde nuestro mundo terrenal. Cristo no cruzó el velo, sino el cielo, para llegar a la presencia de Dios. Aarón nunca hubiera podido hacer eso, hermanos. Nunca. Entonces Cristo, al ascender, pasó a través de los cielos. Mire, la cosmogonía judía creía en 7 cielos, pero Pablo, el apóstol, creía en 3. Y creía en 3 porque eso fue una revelación del Espíritu Santo a él. Entonces Cristo pasó por los 3 cielos y llegó a la propia presencia de Dios. Es grande porque nuestro sumo sacerdote no está en el altar de bronce ofreciendo sacrificios. Nuestro sumo sacerdote es grande porque no está en el lugar santo preparando los panes de la proposición. No está encendiendo el candelero o quemando incienso. ¿Está en dónde? En el cielo, en el santo de los santos. Eso no lo puede hacer Aarón, hermano. Entonces, esto es una exhortación a los receptores originales de la carta. Hebreos, ¿cuánto mejor es para ustedes tener un sumo sacerdote que ministra en el cielo? ¿Para qué quieren uno que ministre acá en la tierra? Si tienen uno perfecto en el cielo. Hebreos, levanten sus ojos al cielo. Esa era la exhortación, hermanos. ¿Bien? Entonces sigue diciendo que teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, mire, ¿quién? Jesús, el Hijo de Dios. Aquí que vemos su humanidad y deidad unidas. Su humanidad lo hacía idóneo para ministrar acá. Su deidad lo hace idóneo para ministrar desde el cielo. Él siendo Dios se hizo hombre. Él es el único Dios hombre que ha pisado la tierra. Y por ser hombre, Él puede comprendernos, que lo que va a hablar más adelante, y representarnos. Y por ser Dios puede ofrecer un sacrificio perfecto a favor de toda la raza humana, hermanos. Entonces, viene la exhortación. Ya es que les muestra lo que tenemos. Eso lo tenemos nosotros. No solamente los hebreos, nosotros también lo tenemos. Ahora viene la exhortación y dice: retengamos nuestra profesión. La Biblia textual dice: aferrémonos a nuestra confesión. Esa palabra profesión más exactamente es confesión, de homologar. Es la palabra griega. ¿Bien? ¿Qué vemos acá? Que los creyentes hebreos estaban tentados, por decirlo así, a dejar la confesión de fe que habían hecho en Cristo. Estaban tentados a dejar su confianza en Él. Estaban tentados a volver a la ley, a volver a Moisés, a volver a Aarón, a volver al judaísmo,
a volver a la sombra y abandonar la realidad que es Cristo. ¿Y sabe qué pasaba si hacían eso? Entraban en la esfera de incredulidad. Ahora, hermanos, trasladándonos a nuestro tiempo, muchos cristianos hoy están abandonando su confesión en Cristo, la que hicieron por Cristo, por el mundo. Como si el mundo pudiera ofrecernos algo superior. Como si el mundo pudiera ofrecernos algo celestial. No nos dejemos engañar. Retengamos, aferrémonos a la confesión de fe que hemos hecho en Cristo y la confianza que tenemos en su palabra. No nos dejemos engañar, como estaba pasando con los receptores originales de la carta, hermanos. ¿Y sabe qué hace el Espíritu Santo para tratar ese problema? El Espíritu Santo revela cuán grandioso es Cristo ahora en los cielos. ¿Para qué? Para que cuando lo veamos glorioso como sumo sacerdote caminando entre los candeleros, para que cuando lo veamos así de glorioso no claudiquemos y no tambalee nuestra fe. Que esa visión que tengamos de Él nos mantenga firmes en Él, hermano. Entonces, claro, el escritor, al mostrar lo glorioso que es, esperaba que los receptores se aferraran a la confesión que hicieron de fe de Jesucristo. Esta epístola debe traer conclusiones al corazón de los hebreos y a las nuestras. ¿Cuál conclusión? Bueno, después de estudiar la epístola exegéticamente, yo creo que es mejor Cristo que Moisés. Yo creo que es mejor Cristo que los ángeles y mucho mayor que los profetas, que su sacrificio es mucho más perfecto que los del Antiguo Testamento, que su sumo sacerdocio es perfecto por encima del de Aarón. Hay que llegar a conclusiones. Bien. Listo, versículo 14, entonces, tenemos, eso es lo que todos tenemos, un gran sumo sacerdote. Versículo 15, mire su Biblia. Porque no tenemos, primero está diciendo que tenemos un sumo sacerdote, ahora está diciendo lo que no tenemos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bueno, vamos a ver tres verdades en este versículo. Uno, el Señor Jesús se compadece de nuestras debilidades. Mire, Cristo no solamente es un sumo sacerdote grande, sino que también es un sumo sacerdote misericordioso y compasivo. Y Él no tiene debilidades, ninguna, no se las busque, pero se compadece de las nuestras, conoce nuestra fragilidad y se compadece de ella. Y todos tenemos, como seres humanos, debilidades físicas, debilidades emocionales, debilidades morales y debilidades espirituales. ¿Bien? Entonces, hermanos, llamo la atención, mire su Biblia, a la palabra compadecerse. ¿La puede ver ahí? Esa palabra compadecerse es la palabra griega simpatosi, que viene de simpateo y al castellano es simpatía. O sea, que tenemos un sumo sacerdote que simpatiza con nosotros. Y no es simpatizar de lo que nosotros entendemos hoy. La palabra simpatía viene de la palabra griega sin, que significa juntamente con, y la palabra griega pasco, que significa sufrir. Entonces, simpatía significa compartir el sufrimiento con. Significa sufrir con otro. Eso es lo que está haciendo Cristo. Él simpatiza con nuestros sufrimientos. En todo lo que nos acontece y en cualquier sufrimiento que nosotros podamos experimentar,
hermanos, Él lo siente junto con nosotros y se compadece con nosotros. Cuando lloramos, Él llora con nosotros en nuestro dolor. Él está sufriendo con nosotros. Así que no crea, querido hermano y hermana, que está sufriendo solo. Él sufre con nosotros. Simpatiza con nuestras debilidades. Él, como sumo sacerdote celestial, simpatiza con las miserias del hombre. Es capaz de compadecerse de nosotros porque esa experiencia de debilidad también fue gustada por Él cuando estuvo en su ministerio terrenal. Él, como sumo sacerdote en la tierra, pasó por las pruebas propias de los hombres sin pecado. Hermano, Cristo ha sido capacitado para simpatizar con nosotros. Mire, piense en esto. Es casi imposible que nosotros podamos comprender o entender el dolor o el sufrimiento de otra persona si nosotros mismos no lo hemos pasado. Una persona que está completamente sana no puede simpatizar con la persona que se cansa fácilmente, que se enferma. Si nunca ha sufrido dolores, no puede simpatizar con la que lo está sufriendo. Por ejemplo, la persona que aprende fácil no puede entender las dificultades de la persona que le cuesta aprender. Una persona que nunca ha estado afligida no entiende el dolor en el corazón de una persona que está en aflicción. Una persona que no ha amado y ha sufrido nunca va a poder entender qué es amar y sufrir por ese amor. Cristo simpatizó con nosotros. Pasó por las mismas experiencias que nosotros estamos pasando. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Cristo fue probado en todo. Mateo, vamos a Mateo un momentico, que ya hablamos hace poco de eso. Mateo 4, versículo 1. Mateo 4, versículo 1. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado o impulsado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Cristo fue probado y tentado en todo como nosotros. 2, segunda verdad. Cristo fue también tentado de la misma manera en que nosotros fuimos tentados. Mire, Cristo en la tentación inicialmente, en el inicio de su ministerio, cuando el Espíritu Santo lo impulsa al desierto, sufrió todo el conjunto de las tentaciones representadas en las 3 tentaciones con las cuales fueron tentados Adán y Eva, que de ellos habla el apóstol Juan, cuando dice: deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Eso fue lo que tentó el diablo a Cristo, con las 3, llamémoslo así, cabezas de las tentaciones de la raza humana. Y en estos 3 frentes también fueron tentados Adán y Eva y cayeron. El que era agradable a los ojos, que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Bien? Entonces, Cristo fue tentado en esos 3 ángulos, en todo, pero Cristo venció. Pero su victoria no le quita la compasión, sino que la aumenta. ¿No es que ella nos entiende? Se hizo uno con nosotros para poder entendernos todo lo que pasamos y todo lo que sufrimos. Hay veces sufrimos por el pecado.
que también tenemos que decirlo. Y hay veces sufrimos por fe, por su nombre, hermanos. En tercer lugar, Cristo triunfó sobre todas las tentaciones. Por eso el texto termina, mire cómo termina, pero sin pecado. O sea, el texto dice, el texto griego, excluido del pecado. Mire, hermanos, nada en la experiencia humana le es ajeno al Señor, salvo el pecado. Es lo único que le es ajeno a la experiencia humana. Porque Cristo no se doblegó ante el poder del pecado. Y no vamos a hablar si Cristo podía o no podía pecar. Eso es un tema de discusión en la historia de la iglesia. No vamos a hablar de eso. Vamos a destacar dos verdades. Recuerde que era según nuestra semejanza. Eso habla de identificación. O sea, la primera diferencia es que Él tenía humanidad con divinidad. La única diferencia con nosotros, ¿bien? Y la segunda diferencia, la impecabilidad. Era semejante a nosotros, pero era Dios. Era semejante a nosotros, pero no pecó. ¿Bien? O sea que el pecado no lo pudo doblegar. Leamos un versículo, Juan, capítulo 14:30, un momento. Y quiero que veamos esta frase un poco enigmática, pero es muy revelacional en lo que estamos considerando. Juan 14, versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Cuando dice ya no hablaré mucho con vosotros, era porque ya estaba próximo a ser entregado. Capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 y capítulo 17 sucede en la noche que el Señor fue entregado. Todo eso lo habló en esa noche que fue entregado. Entonces ya venía el príncipe de este mundo a través de Judas, uno de los 12, y a través de Caifás para entregarnos al gobierno político. Y llamo la atención a esa frase cuando dice, nada tiene en mí. O sea, el diablo no tenía nada en Cristo. O sea, nada de la naturaleza pecaminosa que estaba en el diablo y la maldad que había en él, estaba en el Señor Jesucristo. Nada había en él. Entonces Cristo en ninguna de sus pruebas fue manchado por el pecado. Y padeció toda clase de pruebas, pero el pecado no lo tocó. Por eso Él es capaz de ayudarnos. ¿Por qué? Porque Él pasó por esas pruebas, porque Él pasó por esas tentaciones. ¿Bien? Versículo 16, volvamos a Hebreos 4:16. El último versículo dice, mire cómo concluye. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bien, vamos a mirar algunos aspectos de esta exhortación. 1, acerquémonos confiadamente. O sea, hermanos, sigamos acudiendo al que simpatiza con nuestras pruebas. Sigámoslo haciendo. Sigamos acercándonos a Él. Todos los días, a cada momento, en cada instante, en cada situación. En lugar de alejarnos, como estaban haciendo los hebreos, acerquémonos. Hermano, es que esta prueba es muy dura. Con mayor razón acérquese a Él. Hermano, usted no sabe los problemas que tengo con nuestros hijos. Con mayor razón, acérquese a Él. Hermano, usted no sabe las pruebas que tengo con mi esposo. Con mayor razón, acérquese a Él. Hermano, usted no sabe las pruebas que estoy teniendo como joven. Con mayor razón, acérquese a Él. No nos alejemos. ¿Cree que las cosas van a mejorar si nos alejamos del que nos suministra la vida? No. Van a empeorarse, hermanos. Y nos vamos a endurecer más. La exhortación es
acerquémonos en vez de abandonarlo. Acerquémonos todos los días a Él. Y acerquémonos ¿cómo? Confiadamente, no con temor, libremente. Nuestra confianza se basa en la obra que Él hizo para sustentarnos desde el trono. Otra verdad que aprendemos de este versículo, hermano, en el Antiguo Testamento ningún israelita tenía acceso al trono de Dios tipificado por el arca del pacto en el lugar santísimo. Nosotros tenemos libre acceso al trono de la gracia. Hermano, Cristo no solo está en el cielo, está entronizado. Y su trono es el trono de la gracia. O sea, el trono de Dios, por decirlo así, es un trono lleno de gracia para aquellos que reconocemos nuestras debilidades y buscamos refugio en Él. Mire lo que dice Augusto Nicodemo acerca de este trono de la gracia. Dice que eso hace referencia a una figura del antiguo sistema de monarquía. Si el rey estaba sentado en su trono y alguien venía a pedirle un favor, esa persona se humillaba, bajaba la cabeza y luego el rey extendía su cetro diciendo: consideré tu petición. Esto dice Augusto Nicodemos. Hermano, Dios está en su trono y podemos acercarnos confiadamente a Él, sabiendo que extenderá su cetro de gracia. Y junto al Padre, ¿quién está? Cristo, que intercede por nosotros. Imaginémonos esto, le dirá al Padre el Hijo: Padre, ¿puedes extender el cetro de gracia? Porque yo morí por Él, porque yo sufrí por Él, porque yo comprendo lo que está pasando y yo lo conozco. Tenemos un sustento del cielo, hermanos. No hay sustento en nosotros mismos. En nosotros no hay fuerza para eso. En nosotros hay desánimo, hay tristeza, desaliento, falta de fuerzas. Y en tercer lugar, recibimos gracia y misericordia del trono. ¿Sabe qué está haciendo Cristo hoy como sumo sacerdote en los cielos? Está ministrando misericordia y gracia a los que se acercan a Él por ayuda. Gracia es lo que Dios nos da y no la merecemos. Eso es gracia. Misericordia es lo que Dios no nos da y nosotros merecemos. No merecemos nada de Dios y Él nos dio su favor. Gracia. Merecemos el juicio y Él no nos lo aplica. Misericordia. Ningún sumo sacerdote del Antiguo Testamento podría ministrar misericordia y gracia. Ninguno, hermanos. Por eso Él es superior. Y cuarto, la cuarta verdad que aprendemos de este versículo: encontramos ayuda cada vez que llegamos al trono de la gracia. Oportuno socorro. Entonces, hermanos, cuando estamos siendo tentados, cuando estamos siendo probados, cuando estamos en dificultad, la misericordia de Dios llega a nosotros y nos lleva a una situación en la cual Él puede favorecernos con su gracia. Mire, hermanos, esta ayuda, el texto dice que es oportuno socorro. Es la ayuda en el momento justo. Es la ayuda en el momento que necesitamos. Es la ayuda cuando se nos acaban las fuerzas. Es ahí cuando viene Él.
Cuando ya no podemos más, viene Él. Es ayuda oportuna, hermanos. Y Él estaba enseñándole a los receptores que dejaran de mirar a Moisés y a la ley y lo buscaran a Él. Ahí van a encontrar todo lo que ellos necesitaban, hermanos. Hermanos, en la epístola a los Hebreos, la vida cristiana más alta es la vida que se acerca al trono de la gracia y es la vida que permanece en el lugar más santo, en su presencia, hermanos. Mire, hermanos, cuando un israelita era tentado en el Antiguo Testamento, él no podía correr al sumo sacerdote para que lo ayudara. ¿Sabe cuánto se demoraba la ayuda? Cada año. Ay, hermano, es que Aarón, ¿tú sabes por lo que estoy pasando ahorita en estos momentos? Bueno, sí, esperemos al año que viene para presentar el sacrificio para que sea perdonado. Un israelita no podía hacer eso, hermano. Y menos entrar al lugar santísimo. No podía hacerlo. En cambio nosotros, como creyentes en Cristo, podemos acudir a nuestro sumo sacerdote celestial todo el tiempo. Hermano, y si me presento ante Él pidiéndole perdón 10, 20, 30 veces al día, ¿me perdonará? Sí. Si me acerco 10 veces, 30 veces a Él pidiéndole que me fortalezca, ¿me fortalecerá? Sí. Si me acerco a Él 10 veces, 30 veces al día pidiéndome que me ayude con una prueba que yo no pruebo, ¿me ayudará? Sí. ¿No le dijo a Pedro hasta cuántas veces tenía que perdonar? ¿70 veces 7? Y si se lo dice a Pedro, ¿cuántas veces no lo va a hacer él? Entonces, hermanos, esto es lo que tenemos como provisión del cielo para nosotros. Un sumo sacerdote celestial. Hermano, ¿trae consuelo a nuestra vida cristiana el ministerio celestial de Cristo? Al ver que Jesús, el Cristo, traspasó los cielos y se sentó a la diestra del Padre, ¿eso ayuda a que nuestra fe sea afirmada en Cristo? ¿Somos estimulados a permanecer más firmes en la fe? Hermanos, nos acercamos a Cristo sabiendo que puede comprender nuestras debilidades. Nos acercamos a Dios en momentos de prueba o encontramos en nosotros mismos fuerza para seguir. Meditemos, oremos.